Buenas tardes y bienvenidos a la primera Asamblea de Dios en Español en el estado de Sur Dakota. Muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí con nosotros. Y los que nos están mirando en línea, bienvenidos, están en casa también. Bueno, hermanos, estoy alegre, estoy bendecido en el nombre de Jesús. Y vamos a comenzar con abrir el servicio en español. Aquí en la palabra Salmos, capítulo 98, versículo 4. Y vamos a comenzar el versículo 4. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Y en esta noche le vamos a dar todo lo mejor al Señor, porque Él es santo, Él es perfecto, Él es recto y Él es justo. Alabado sea el nombre de Jehová. Y en esta noche vamos a comenzar en abrir el servicio en oración. Señor, toma control de este servicio, ministra a todos los que están aquí. Oramos que tu Espíritu Santo se derrame en toda esta iglesia, que a las personas que nos están mirando en línea toque sus hogares. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora le paso el tiempo a nuestro hermano José, líder de la alabanza. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque hasta aquí, Señor, nos has ayudado y nos has atraído hasta este lugar a adorarte, a exaltarte, oh Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te adoramos y te exaltamos en esta hora. Nos preparamos, Señor, para alabarte, para exaltarte, para levantar, Señor, nuestro perfume hasta tu presencia, oh Dios. Te damos gracias, Padre, te damos gracias. Bendice por nombre a cada uno, Señor. Bendice por nombre a cada uno, Señor. Atrae a mis hermanos, Padre, atráelos en el nombre de Jesús. Exaltemos al Rey, hermanos. Prepare sus palmas. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Aleluya. Dele palmas al Rey. Eso es. Te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo,
yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, de la roca me refugiaré. Yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, en la roca me refugiaré. Yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, en la roca me refugiaré. Cantaré al Señor por siempre, tu diestra es todo poder. Y cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar al que perseguía, jinete y caballo, echó a la mar los que perseguían, jinete y caballo, echó a la mar los carros de Faraón. Hey, hey, la 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros de Faraón. Hey, hey, la 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 la. Canta Dios un canto nuevo, la tierra entera cante al Señor. Y canta Dios un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor. Y canta Dios un canto nuevo, la tierra entera cante al Señor. Y canta Dios un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor. ¿Por qué? Porque grande es Dios, hey, digno de alabar. Hey, grande es Dios, digno de alabar. Y canta Dios un canto nuevo, la tierra entera cante al Señor. Y canta Dios un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor. Y canta Dios un canto nuevo, la tierra entera cante al Señor. Y canta Dios un canto nuevo, la tierra entera alabe a su Señor. Y porque grande es Dios, hey, 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 digno de alabar. Aleluya. Dele palma. Eso es. Gloria. Santo. En Sión suena la trompeta y la alarma en el monte santo. En Sión suena la trompeta de libertad. En Sión suena la trompeta y la alarma en el monte santo. En Sión suena la trompeta de libertad. Cayeron los muros al rodear la ciudad. Este es el pueblo que alaba al Señor. Cayeron los muros al rodear la ciudad. Este es el pueblo que alaba al Señor. Y Dios envía su luz para hacernos brillar. Y Dios envía su luz para hacernos brillar. En Sión suena la trompeta y la alarma en el monte santo. En Sión suena la trompeta de libertad. En Sión suena la trompeta y la alarma en el monte santo. En Sión suena la trompeta de libertad.
Aleluya. Hay libertad en la casa para exaltar el nombre de nuestro Dios. Gracias, Rey. Verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
otro nombre dado a los hombres. Aleluya. Gracias, Rey, gracias, Dios. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, y pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, y pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Y llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Y Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, y pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Y llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Y llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Y llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Y llévame al lugar santísimo, y tócame, límpiame, heme aquí. Oh sí, mi Dios, he aquí, Padre, adorando tu nombre, adorando tu nombre. Oh, te exaltamos. Recibe toda gloria. Y llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Y llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Y llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Y llévame al lugar santísimo. Dile, tócame. Tócame, límpiame, heme aquí.
aquí y tócame, límpiame, heme aquí. Y llévame al lugar santísimo por la sangre redentor. Y llévame al lugar santísimo y tócame, límpiame, heme aquí. Una vez más díselo. Llévame al lugar santísimo, oh sí mi Dios, por la sangre del Cordero redentor. Llévame al lugar santísimo y tócame, límpiame, heme aquí. Y tócame, límpiame, heme aquí. Oh, tócame, tócame, límpiame, heme aquí. Sí, mi Dios, con tu Espíritu Santo, Padre. Sí, Padre, aleluya. Levantamos nuestras manos al Rey. Te adoramos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Adoramos. Te adoramos, oh Dios. Oh, te exaltamos. Recibe gloria, recibe honra. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apaga, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Y aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás. Levantarás, yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, Padre, lo creemos y lo declaramos. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Y aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, yo creo
sí, Padre, con poder y gloria. Aleluya. Oh, sí, Dios, en ti creemos, oh Dios. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tus promesas, yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tu venida, yo creo que tú me levantarás, 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 Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, 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 Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Me levantarás, me levantarás, me levantarás, Señor. Decláralo. Tú me levantarás, me levantarás, me levantarás, Señor. Díselo, díselo. Me levantarás, tú me levantarás, me levantarás, Señor. Me levantarás, tú me levantarás, Señor. Yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tus promesas, yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás.
Señor, te levantarás, te levantarás, te levantarás, Señor. Adore al Rey, adore al Rey, creyendo en sus promesas. Él vendrá y nos levantará con poder y gloria. Y nos gozaremos y nos regocijaremos en Él. Aleluya. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Hable con Él, dígale. Puedo sentir tu presencia, Espíritu de Dios. Puedo sentir tu gloria. Puedo sentir que tú me amas, que tú me tocas, que tú me restauras, que tú me levantas, que tú me ves con ojos de amor y ternura. Oh, aleluya. Tus ojos nos ven, oh, aleluya. Orame hoy sí aquí abajo. Oh, tus ojos nos ven, aleluya. Oh, Él mira a su pueblo. Él nos envuelve con sus alas. Orame sí. Aquí está su gloria, aquí está su gloria. Oh, Santo. Adore, adore la gloria de Jehová. Adora su gloria. Y abasiere, y abasiere. Aleluya, aleluya. Él me levantará, Él me levantará, oh Señor, tú me levantas, me levantarás, Señor. Estamos aquí, Señor, para adorarte. Estamos aquí para exaltarte, oh Dios. Tu gloria está en este lugar. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Aleluya. Dios, alábenle, hermanos. Aleluya. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Jehová, por su gracia, por su amor, por su misericordia. Gracias en esta noche porque están con nosotros. A los que están en línea, bienvenidos a casa. Y a cada uno de ustedes que están aquí compartiendo su tiempo con nosotros, me da alegría que estén con nosotros esta noche. Bueno, hermanos, vamos a prepararnos para dar lo mejor de nosotros al Señor. Le voy a pedir a los hermanos, los sugieres que pasen al frente para levantar la ofrenda. Estamos agradecidos con todo el apoyo que ustedes nos están dando con las ofrendas y los diezmos, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Y ahora vamos a orar por las ofrendas. Pero antes de hacer eso, quiero darle las tres formas como usted puede dar. Usted puede dar en línea, Sioux Falls First, borrón inclinado, Give. O también puede mandarlo por texto a número 84321 con la cantidad. Y también pueden dar el diezmo y la ofrenda como tú quieres también. Si están en línea, usted nos puede mandar el dinero directamente a la dirección 6300 West Calle 41, Sioux Falls, Sur Dakota 57106. Bueno, hermanos, vamos a comenzar en la oración. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, los recursos,
nuestros trabajos, Señor. Pido que bendigas a cada persona que está aquí en este momento, Señor. Bendice sus manos, sus trabajos, en todo lo que ellos hacen, y que ellos sigan adelante, Padre Celestial. También oro por la palabra que nuestro pastor Byron va a dar esta noche. Abre los corazones, abre las mentes para que estén preparadas para recibir tu palabra, y que tu palabra lleve fruto en adelante también. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora le paso el tiempo a nuestro pastor Byron con la palabra. Muchas gracias, hermanos. Gloria a Dios. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, Jesús. Esa alabanza, el Espíritu Santo está soplando, y la iglesia ha perdido su santidad, dice el Señor. Mi iglesia ha perdido la santidad, y por eso hay tanto desastre. La naturaleza gime, la tierra gime por la gloria al Señor. La iglesia de hoy está dormida. En oración le decía al Señor: ¿por qué tanta muerte, Señor? ¿Por qué tanto inocente alrededor del mundo? Y el Señor, su voz, su soplo era: ha perdido mi santidad. La tierra gime, y la iglesia está lejos de mí. Y me traía una palabra el Señor. ¿Se recuerdan el momento donde David, y era un joven apenas, 17 años? La palabra de Dios dice que Saúl era el más alto de todo el ejército de Israel. Nadie lo pasaba a Saúl, mas sin embargo todo el ejército le tenía miedo al gigante Goliat. Aún Saúl, el ejército completo. Y meditando en esa palabra le decía al Señor: ¿qué me quieres decir con esa palabra? Mi iglesia tiene obstáculos de gigantes, pero sin santidad no pueden vencer esos obstáculos. Obstáculos que están luchando ahí, y los estás viendo, unos materialmente, otros físicamente, otros espiritualmente. Pero no vas a poder hasta recoger 5 piedras. Y esas 5 piedras significan 5 características que un cristiano nacido de nuevo tiene que aplicar a su vida íntima, personal, individual. Y mi iglesia ha perdido su santidad, dice el Señor. Hoy por hoy hay gente que desea la gloria de Dios, desea ver los milagros de Dios, mas sin embargo ha perdido la obediencia a la palabra de Dios, la santidad. Y sin fe, dice la palabra de Dios, de que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. David, a pesar que era pastor, es solo un jovencito, pero estaba lleno de la presencia de Dios. Estaba decidido y había conocido en el desierto a Hashem, al Elohim, al Todopoderoso de Israel. Hoy por hoy nosotros nos hemos alejado de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. Todos tienen fe, sí, pero eso no quita que vas a encarar al mismo Satanás. Eso no quita que vas a encarar a un gigante, sea material o sea espiritual. Tarde o temprano te vas a dar cuenta que es lo que tú tienes que no te deja crecer. Amén. Y por eso nosotros tenemos que estar llenos de la presencia y la palabra de Dios, porque es la palabra. Recordemos que Jesús mismo encaró a Satanás cara a cara.
no lo encaró de otra manera, lo encaró con su misma palabra. Amén. Lo encaró con su misma palabra. Hoy por hoy nosotros debemos, especialmente en los momentos que estamos viviendo y pasando, tenemos que permanecer en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se avecinan momentos más difíciles. Si ustedes están pensando de que esto es difícil, estamos completamente equivocados, porque vienen momentos más difíciles a la tierra, dice la palabra de Dios. Y sin la presencia, sin el poder de Dios, no podemos encarar al enemigo. Amén. El cristiano está acostumbrado, está acomodado a decir: yo tengo fe, yo soy cristiano. Pero en el momento de la lucha, en el momento de encarar al enemigo, entonces temblamos como el ejército de Saúl. Dice que temblaban ellos cuando Goliat se presentaba 2 veces al día, en la mañana al salir el sol y al bajar el sol, a burlarse del ejército de Israel. Y ellos no querían, le temían. Mas sin embargo tuvo que venir un jovencito llamado David. Si no has avanzado en tu llamado, no has vencido ese gigante que te ha estado encarando, que se ha tratado de burlar de ti, que no te deja crecer materialmente o espiritualmente, es hora que te levantes. El Señor tiene la capacidad y la autoridad para darnos la victoria, pero el Señor demanda obediencia, el Señor demanda santidad y fidelidad. Amén. Yo sé que no es el mensaje esta noche, pero es el Espíritu Santo. Amén. Le doy las bienvenidas a aquellos mis hermanos que están en línea. Las asambleas de Dios les da un cordial saludo y gracias por darnos el privilegio de entrar a sus hogares. Bienvenidos sean cada uno de mis hermanos que están acá en esta noche. Y el tema de esta noche trata con la necesidad de la unidad dentro de la iglesia. Amén. La necesidad de la iglesia, el pueblo de Dios, de que camine en unidad. Unidad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Conocemos la era del Todopoderoso Elohim Hashem en el Antiguo Testamento. Después viene la era de Jesucristo, y Jesucristo tiene que partir. Y el mismo Jesucristo le dice a los discípulos: yo me tengo que ir, pero os dejaré a un consolador, al que os guiará a toda verdad, a toda justicia. Amén. Y hoy en día creemos que el Espíritu Santo lo hemos sacado de nuestras vidas, lo hemos sacado de nuestras iglesias. Hay sectas donde creen que el Espíritu Santo no tiene vida, no es una persona y no se mueve. Ahora Jesús dice que es una blasfemia cuando nosotros no creemos en el Espíritu Santo, no lo dejamos fuera de la palabra de Dios. Amén. Quiero que vayamos al libro de Juan capítulo 17, donde Jesús mismo trata completamente un capítulo a la oración, a la petición por sus discípulos. Amén. Juan capítulo 17 del 20 al 24 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que en el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me amaste a mí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén.
Oremos. Señor, te doy gracias por esta noche. Te doy gracias por tu presencia, porque sin tu presencia, ¿qué sería de nosotros, nuestro espíritu y nuestra alma, Señor? Gracias te doy, bendito Dios. Gracias te doy por tu presencia. Gracias porque tu Espíritu Santo es tan precioso que nos guarda y nos protege. Amén. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos en esta noche, y que esta palabra les sea de bendición a aquellos que nos ven en línea. Que les bendiga, bendito Dios, de este plato explícito, espiritual, y que lleve fruto, bendito Jesús, como a mis hermanos que están aquí presentes. Amén. Una iglesia saludable es una iglesia unida. Y hay dos perspectivas o dos formas que una iglesia debe caminar. Número uno es nuestra vida personal con Dios. Si ustedes se dan cuenta, la cruz, si ven esa cruz que está ahí, va para arriba, viendo al trono del Señor. El creyente, el Hijo de Dios, en comunicación, en íntima unión, comunión con el Padre, pero también está así, los unos con nosotros. Amén. Segundo, en la relación de tener esa relación los unos con nosotros. La cruz de Cristo describe y nos muestra y nos da un ejemplo cómo debe ser, cómo debe caminar una iglesia. Amén. En santísima comunión con el Padre, como también con los creyentes, los hermanos en la iglesia. Se acercó uno a Jesús en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, 36, 38. Nos relata donde uno se acerca a Jesús y le dice: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le respondió: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Amén. En el Antiguo Testamento esta ley, esta palabra también está en Deuteronomio capítulo 6, 5, pero ahí lo dice más explícito, porque dice: con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Amar a Dios de esa forma, con toda nuestra corazón, alma y fuerza. Amén. Sin que nada interrumpa esa comunión, esa relación. También, y sigue diciendo, y hay que trabajar esta unidad. Amén. Esto significa que nosotros como creyentes deberíamos caminar juntos conforme a nuestros dones, los dones que el Señor nos ha dado. Amén. Yo sé que la unidad en estos últimos años se ha perdido. Amén. ¿Por qué? Porque sé que hay muchos lugares donde hay iglesias que no quieren caminar hombro a hombro, unidas. Amén. Y ahí se da a entender de que el Espíritu Santo no mora en esos lugares. Amén. Cuando una persona tiene envidia, cuando una persona tiene un odio a cierta persona, ya sea creyente o no creyente, eso no viene de parte de Dios. No viene del fruto, de acuerdo a Gálatas, no viene del fruto del Espíritu Santo. Es el enemigo operando en la carne de esa persona. Y por eso hoy en día tenemos tanta división, tanto problema. Amén. Hay mucha tela que cortar en esta palabra unidad, unión. Amén. Y sin esa unión, comunión con el Padre, le es imposible al hombre de Dios practicar la segunda que dice Mateo, ahí en ese mismo capítulo 39 dice: y el segundo es semejante, dice. O sea que es igual. Y en el hebreo va más estricta la situación, no más de que traducido al español, al castellano, como que se le pierde un poquito de sabor. Pero en el antiguo hebreo es la misma palabra estricta: amar al Padre con todo nuestro corazón, alma y mente. De esa misma forma dice el versículo 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense bien, como a ti mismo. Y lo podemos también hallar en el Levítico 19, 18. Amén. Es una ley que se le fue dada
a Moisés. La unidad hace que la iglesia sea una congregación dinámica. ¿Qué quiero decir con una congregación dinámica? Que tiene que crecer, tiene que echar fruto, tiene que dar raíces. Amén. ¿Ustedes se imaginan un árbol sin raíces? Está muerto. Aún en un árbol enfermo, yo me tomé el tiempo para ir a observar a un árbol muerto, enfermo, con termitas por dentro, y se ve feo. Aún las ramas, la piel del árbol no viene naturalmente porque está enfermo el árbol. Cuando nosotros crecemos o estamos en una iglesia donde no hay crecimiento, es de que hay operación de la carne y no del Espíritu Santo. Amén. Porque el árbol, cuando tiene buenas raíces, de acuerdo a Salmos 23, el árbol y el Salmo 27 dice que los árboles dan su fruto y su hoja no cae. Amén. Mas sin embargo, la iglesia debería ser no solo un hospital, sino debería ser un lugar donde la gente crezca y dé fruto de acuerdo a los dones variables que el mismo Espíritu Santo les ha implantado. Amén. Jesús dice, porque el Señor cuando vino a la tierra, Lucas capítulo 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Y esa fue la misión de Jesucristo desde el mismo momento que fue concebido en el vientre de María. Amén. Ahí vemos de que el Espíritu Santo fue por un poder sobrenatural que el Señor vino a la tierra. Amén. Ya estaba operando el Espíritu Santo ahí. Y cuando el Señor todavía fue bautizado más adelante por el mismo Espíritu Santo. O sea que no podemos ignorar el poder sobrenatural del Espíritu Santo aún en los 4 evangelios sinópticos, sino que aún opera dentro de los mismos discípulos ya en el libro de Hechos. Nosotros hoy estamos en la era de la gracia, pero aún también estamos en la era del Espíritu Santo. Amén. Jesús tenía en mente cuando dijo esta palabra, por mucho que la iglesia haga congresos y aquí reuniones, muchas de las veces son a veces reuniones artificiales, donde no hay crecimiento, se reúnen sí, pero más allá no hay crecimiento, no hay formación. Amén. No se le da cabida al Espíritu Santo que Él se mueva como Él quiere. Amén. Por razones que tienen que ver con el hombre, palabra de hombre, doctrina de hombre, fábulas, dice Pablo, doctrinas de hombre, dogmas de hombre. Muchas veces la iglesia no vive en unión y no camina en santidad, porque donde hay división, hay pelea, hay palabrerías, hay envidia. ¿Ustedes creen que está el Espíritu Santo ahí? ¿Verdad que no? Entonces, ese fue el propósito de Jesús cuando dijo esta palabra. Era unión espiritual de corazón, con un propósito, con una mente y con una voluntad. ¿Para qué? Para llevar la gran comisión, para alcanzar a los perdidos. Amén. Porque a eso vino Jesús, a levantar. El Señor no vino a los que estaban bien, a los que estaban sanos, sino Él vino a los perdidos, a los enfermos, a los ciegos, a los leprosos. Amén. Tal vez tú no estás leproso, pero espiritualmente, ¿cómo estamos? ¿Seguimos caminando, creciendo, echando raíces? ¿O estamos estancados? Porque por ahí hay un dicho que dice, el agua que está estancada apesta, no crece. Amén. Y ese es el problema que tiene la iglesia hoy en día. Amén. Y le doy gracias a Dios de que todo esto está sirviendo para que la gente abra los ojos. ¿Dónde está metida? ¿Qué clase de pan espiritual están comiendo? Amén. Isaac Newton dijo, ¿quién es Isaac Newton? Fue un astrónomo, físico, teólogo del siglo XVI. Y este hombre, a pesar de toda su carrera, a pesar de toda su preparación, llegó el tiempo que se convirtió al Señor. Amén. Conoció a Jesucristo. Amén.
Y a pesar de su edad, ya estaba avanzado para su edad porque era muy joven. Amén. Él dijo que la unidad es la fuerza y la variedad de una unidad en la ley suprema del universo. Amén. En esa misma línea, ¿quién se recuerda de Juan Hernán Cortés? El que visitó todo Centro y Suramérica cuando estaban los incas, los mayas, los aztecas, los zapotecas y muchos más indígenas. Pero él, en términos militares, dijo: hay que unirse. Y esto se lo dijo al rey de España, le dijo: hay que unirnos para ir, pero tenemos que ir bien preparados y unidos, no para pelear en nosotros como ejército, sino para encarar al enemigo. Entonces venceremos. Amén. Hoy por hoy la iglesia es el ejército donde más soldados se matan entre sí. ¿Por qué? Porque no quieren caminar en obediencia a la palabra de Dios, mucho menos ser guiados por el Espíritu Santo. Recordemos que Jesús dijo que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad y toda casa, fíjense, dijo, todo reino, toda ciudad y toda casa, si está dividida contra sí, no permanecerá, no llegará muy lejos. Amén. ¿No le suena algo a lo que está pasando en la iglesia antes del COVID? Antes del coronavirus, yo recuerdo que no había una unidad. Amén. Nadie quiere caminar juntos, pero en realidadmente, en verlo de un punto material, militarmente hablando, caminamos más fuerte juntos que divididos. Espiritualmente es de la misma forma. ¿Por qué? Porque, como dijo el salmista, hay poderes espirituales que me son escondidos, que yo no los puedo ver, y sin el poder de Dios yo no los puedo encarar. Amén. Quiero que leamos, cuando estemos en nuestra casa, leamos el Salmo 91, y ese salmo no lo voy a dejar por mucho tiempo, porque habla de estos tiempos. Amén. Donde a mi diestra caerán 1000 y 10,000 a mi siniestra. Amén. Está hablando no solo de poderes materiales, de guerras y luchas, problemas, enfermedades, sino que también está hablando de identidades espirituales que acechan a la iglesia, que acechan al creyente. Amén. En esta palabra notemos que Jesús invierte un capítulo completo para esta oración. Amén. Antes de ser arrestado y llegar a la cruz para ser crucificado, él comparte todo este capítulo 17, Juan 17. Jesús ora por sí mismo. Fíjense bien, el eterno Jesucristo resucitado, él ora por sí mismo. Amén. ¿Quiénes oran por ustedes mismos? Todos debemos orar por nosotros mismos. Amén. Del versículo 1 al 5, él ora por sí mismo. Segundo, también ora por sus discípulos, del 6 al 16. Amén. Pero no solo se queda ahí, sino que también él ora por sus discípulos futuros. Amén. Los creyentes para nosotros hoy en día. Jesús nos quiso dar a entender de que la unión en la oración, los unos por otros, hay poder. Amén. Ahora bien, ¿qué quiero decir con la unión? Y con esta unión no quiero que los que nos estén viendo en línea, no quiero que entendamos mal. No estoy hablando de un ecumenismo. Amén. El ecumenismo es un paganismo. Amén. Reunir a religiones sin arrepentimiento, sin creer, profesar en la palabra completamente en Jesucristo. Yo estoy hablando de una unidad dentro del cuerpo de la iglesia de Cristo evangélico. Amén. La unidad entre Jesús, el Padre, debe ser reflejada en la vida de la iglesia, en la vida del pastor, en la vida de cada líder, en la vida de aquel que dice y profesa ser cristiano, nacido de nuevo. Amén. Hay frutos que se tienen que manifestar cuando el hombre viene a Jesucristo. El Espíritu Santo empieza a limpiar esa vida. Si tenía mañas de robar, ahora el Espíritu Santo
de acuerdo a los 10 mandamientos, dice: no robarás a Dios y no le robarás al prójimo. Amén. Y así se va el Espíritu Santo trabajando en la vida del hombre, del ser humano, hombre o mujer. Ahí no entra el género, hombre o mujer. Amén. El Espíritu Santo no tiene excepción de personas. El que se quiera acercar al Espíritu Santo, a Dios, él no se puede decir: no, a ti no te limpio. Amén. Solo de aquellos que no quieren realmente por su rebeldía, entonces ahí toma control la carne. Amén. Estábamos hablando esta semana con un hermano que dice que a veces nosotros ignorantemente, de acuerdo a la palabra, creemos de que es el diablo el que nos tenta, y muchas veces es nuestra propia carne. Amén. Y le echamos la culpa al Satanás, y Satanás no tenía nada que ver ahí. Era nuestra misma concupiscencia, como dice Pablo. Amén. Nuestra misma carnalidad nos llevó a caer en ese pecado. Amén. Pero si estuviéramos llenos con el poder y la palabra y la unción del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo te dice: momento, tranquilízate. Tú tienes que reflejar el carácter de Jesucristo, la santidad, la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Tenemos que reflejar esa santidad y esa obediencia. Notemos los 3 componentes de esta fórmula de la unidad: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en los creyentes, y los creyentes en la iglesia. Amén. Es una unidad corporativa. Quiero que digamos una unidad corporativa. ¿Qué quiere decir eso? Que todos trabajamos por el mismo objetivo, con la misma misión. Amén. Y yo sé que hay iglesias que no enseñan esto. ¿Por qué? Porque su propósito, muchas veces el evangelio de ellos no es la misma visión y el mismo objetivo de Jesucristo: los perdidos y la salvación, la gran comisión. El objetivo de muchos lugares, sectas, le llamamos nosotros en la Asamblea de Dios, sectarias, de que muchos de ellas van por el dinero. Amén. Predicando un evangelio que está lejos de la palabra de Dios, de la prosperidad, del dinero y muchas otras cosas más que no son bíblicamente hablando sanas para la misma iglesia y para los mismos creyentes. Amén. La primera razón por qué la unidad es importante en la iglesia local es porque es la voluntad divina de Dios. Quiero que vayamos a Salmo 133. El rey David hablando dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. ¿Verdad que no dice ahí peleando si sos de México, de Guatemala, ¿verdad que ahí no dice? No, en armonía dice. Porque entre el ejército de David habían hititas, farseitas, manaítas, y muchos hititas, y muchos israelitas, y hebreos, y egipcios. Amén. Y todos iban viendo. Estaba hablando de los 37 guerreros más fuertes que componían el ejército de David, y muchos de ellos no eran hebreos. ¿Sabían ustedes? En el Talmud, en la escritura hebrea, a mí me gusta mucho meterme en más allá. Yo le tengo mucho respeto a mi Biblia, pero en los libros hebreos, el Talmud, la Shekinah y otros, da más detalles específicos. Habían 37 guerreros que David llegaron a la cueva a buscar a David. Y estos no eran ni siquiera, creo que solo había uno. Solo uno, el esposo de Betsabé, era hebreo. El resto eran de otros grupitos, por así decirlo, pueblos chicos que componían el ejército de David. Hoy por hoy, ¿cómo se compone nuestro ejército dentro de la Biblia, dentro de la iglesia, perdón? ¿Verdad que habemos hispanos, habemos mexicanos, de salvadoreños, hondureños? Amén. De ahí se conforma el ejército de Jesús hoy en día. Y por ende no debe haber división. No tiene que haber envidia. ¿Por qué? Porque si nos centramos en profundidad, el ejército de David era diverso.
Todos tenían diferentes formas de cómo aportar al ejército de David. Y por el tiempo que David fue rey, hubo paz. Amén. Hubo paz y bendición en la nación de Israel. Amén. Ahora, ¿cómo lo traemos eso al Nuevo Testamento? Igual todo el Nuevo Testamento está lleno de hombres que muchos de ellos ni siquiera eran en su totalidad judíos. Eran romanos judíos, griegos judíos, hebreos samaritanos, y así se van. Hoy por hoy la iglesia de esa misma forma está compuesta. Amén. Jesús conoció bien a cada uno de sus discípulos. Sabía quiénes eran capaces de enojarse por problemas chicos, por segundos y terceros, sin tener una buena razón por qué estar discutiendo. Amén. Cuando la madre, el primer ejemplo lo podemos ver en Mateo capítulo 20, 24, donde la madre de Juan y Jacobo le pide a Jesús que se sienten con Jesús en el cielo. Mas Jesús le responde: mujer, tú no sabes lo que pides. Amén. Y por esto, por supuesto que ellos, los discípulos, tenían que aprender a caminar en unidad. Amén. Y como todavía no había llegado el Espíritu Santo sobre ellos, todavía a ellos les costaba vivir en unidad, vivir en santidad, en poder entender la misión de Jesucristo. ¿Se recuerdan cuando el Señor le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no entiendes la misión divina? Amén. Pedro se quería quedar todo el tiempo con Jesús. Amén. Él no entendía la misión de Jesús. Hasta cuando entramos al libro de Hechos, entonces entendemos de que Pedro empezó a moverse bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Pero en los 4 evangelios miramos que Pedro tipifica al hombre hoy en día, porque está lleno a veces de muchos errores. Amén. Y porque él no quería, muchas veces era muy altanero, muy orgulloso, quería ser el primero en todo. Y eso nos tenemos que nosotros meditar y meter en nuestra mente: ¿quién realmente está manejando mi vida? ¿Será que mi yo está manejando mi vida? ¿O estoy dejando que la palabra de Dios me conduzca a través del poder del Espíritu Santo? Amén. Para yo poder agradar a Jesús. Amén. Ese es uno. Otro ejemplo lo podemos ver en Mateo capítulo 18. Y Jesús vio a un niño. Él tuvo que traer a un niño para ayudar a los discípulos egocéntricos, para que ellos pudieran entender la lección que el Señor les estaba enseñando. Amén. No debemos de ser como los discípulos infantiles que discutían por cosas chicas y mínimas. Amén. Lo que Jesús les quería dar a entender era de que ellos tenían que tener un corazón humilde y sincero y sumiso. Amén. De acuerdo con la palabra de Dios. ¿Quiénes le han quitado un juguete a un niño? ¿Verdad que un niño cuando uno regaña a un niño o le pega a un niño? Yo sé que esto no se puede hacer en muchos hogares aquí en Estados Unidos, pero en nuestros países se le pega a un niño de 3, 4 años y el niño llora, pero después pasan 10 minutos y el niño ya no se recuerda, ¿no? Él sigue jugando inocentemente. De esta misma forma el Señor Jesús les quería enseñar esa lección a los discípulos, a vivir sin rencores en el corazón, sin vivir sin divisiones egocéntricas, orgullo en sus corazones. Amén. Para que todos sean uno, dice el versículo 21. Para que sean uno, el 22. Para que sean perfectos en la unidad y para que sean uno, en el verso 11. Aquella oración de Jesús a sus discípulos. Él quería que ellos caminaran como Él caminó con el Padre y el Padre en Él. Amén. El apóstol Pablo a los gentiles lo pone de esta manera. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, verso
11 al 14. ¿Lo tenemos? 1 Corintios 12, verso 1, 14 dice: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también en Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, fíjense bien, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o sean libres. Y todo esto no solo dio de beber de un espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. Estudiando este pasaje, yo estaba cuando el Señor me trajo a la mente a mí cuántos sistemas compone el cuerpo humano. Y me puse a pensar, Señor, yo solo que tengo 3 en la mente: el sistema digestivo, el sistema nervioso y el sistema muscular. 3 se me vinieron a la mente, pero me dijo el Señor: no, hay 12. Y le dije: Señor, ¿cómo que 12? Y me puse a escarbar yo en los materiales que tengo y en el diccionario hebreo de cómo está compuesto el cuerpo humano, cuántos sistemas tiene el cuerpo humano. Y me quedé con la boca abierta porque tenemos 12. Amén. Está el sistema digestivo, está el sistema nervioso, respiratorio, circulatorio, muscular, reproductivo, sistema óseo, excretor, linfático, inmunológico, endocrino, hematológico. Fíjense bien, 12. Y dije yo, wow. Y el doctor que estaba ahí, judío, estaba diciendo: sin estos 12 sistemas el cuerpo del ser humano no puede trabajar. Cada uno de estos sistemas trabajan unidos para que el cuerpo humano pueda levantarse, pueda comer, pueda ir a trabajar. Y todo esto lo hizo el Todopoderoso para que el hombre y la mujer puedan tener vida. Imagínense bien. Y meditando en esta palabra que dice el apóstol Pablo, la iglesia debe caminar de la misma manera. El pie no le puede decir a la mano: yo no te necesito. Amén. Ni la pierna a mis oídos no le puede decir: yo no te necesito. Por muy chico que sea el miembro dentro de nuestro cuerpo, es importante y vital para nosotros operar en el diario vivir. Amén. De esa misma manera, los miembros dentro de la iglesia, dice Pablo en Efesios capítulo 4, 15, 16, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esto es Cristo Jesús. Amén. De quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose. Esa palabra edificándose dice para que vaya en crecimiento. Amén. En amor. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia que a veces no quiere caminar en amor? Muchas veces es la carnalidad, muchas veces es la envidia. Y estos 2 espíritus nosotros no los vamos a poder vencer si no es con el poder y la palabra de Dios. Amén. Punto número 2. ¿Por qué la iglesia trabajando en unión? ¿Por qué tiene un propósito? La unión en la iglesia tiene un propósito salvador. Amén. La razón por qué muchas veces, a veces hay prácticas rebeldes es porque hay mucha desunión. Amén. Desunión. Yo sé que si alguna vez usted se ha comido un plato que ya está pasado de tiempo, ¿se lo comería o no se lo comería usted? ¿Por qué? Porque me puede hacer daño. Hoy en la iglesia
hay cosas que nosotros permitimos como creyentes y las asimilamos como es verdad, y si no la pasamos por el filtro que es la palabra de Dios, viene a ser dañino para nuestra vida espiritual. Y cuando nosotros no tenemos cuidado en dónde nos metemos, en dónde nosotros invertimos tiempo, amén, y no creyendo y no siendo guiados por el Espíritu Santo, lo que venimos a hacer nosotros es a gastar nuestro tiempo, porque ahí no hay raíz, ahí no hay unión, amén, ahí no hay crecimiento, amén. Y es más que posible que la palabra viene un poquito infermentada, amén, un poquito con levadura, dijo el Señor Jesús, amén, para que este mundo conozca que tú me enviaste. Y por eso nosotros tenemos que reflejar la unión, porque esa unión, la gente que está ahí en el mundo irán a ver la unión, el poder, la paz, el amor mutuo que nosotros como creyentes cristianos dentro de la iglesia debemos reflejar a un mundo que necesita ese amor, que necesita una mano, que necesita una palabra de amor e inspiración. Amén. El propósito de la unión es que la gente vea que Cristo, amén, que Cristo está entre nosotros, porque mucha gente no cree ni siquiera en Jesús, amén. Y si no creen en Jesús, ustedes se imaginan al Espíritu Santo que no lo puede ver. El mundo no puede ver al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no han creído en Jesús primero. Y si no creen en Jesús, no pueden entender el poder y la capacidad del Espíritu Santo. Amén. Y esto, cuando nosotros vivimos en santidad, vivimos en unidad, esto facilita la reacción favorable de esta gente que no cree, y se facilite el proceso que ellos vengan a la verdad, vengan a la salvación. Y es necesario que nosotros como discípulos caminemos en santa unidad. Amén. Cuando los creyentes muestran una vida que han estado con el Espíritu Santo, ¿quiénes han conocido a una persona que cuando uno habla con ellos y el consejo que le dan a uno, o a veces una palabra profética, uno se queda con la boca abierta, dice, wow, ¿cómo supo este hermano que yo estoy pasando esto? Es el poder del Espíritu Santo profético, revelando las necesidades de los miembros de la iglesia. Amén. Y solo puede ser a través del Espíritu Santo. Y las acciones de esas personas, las actitudes, hablan más muchas veces que las mismas palabras. Amén. Apuntan hacia Cristo como la fuente de su fortaleza moral y espiritual. Amén. Yo sé que la iglesia ha pasado mucho tiempo donde se ha perdido la hermandad. A veces es una hermandad ficticia, amén, algo desechable, por así decirlo, porque solo es una fachada, amén. Se dice que somos hermanos, pero en el momento de la necesidad, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, amén. Y si la iglesia no tiene la capacidad para extenderle la mano de esa forma a un hermano, y que se refleje el amor de Dios, que se refleje la unidad, la unión en la iglesia. Ustedes se imaginan cómo sería que el enemigo venga y luche con esa iglesia. ¿Verdad que irá a ser imposible? Amén. Porque no hay unción, no hay poder. Solo es parcial nada más. Amén. En términos casi, como le dijo Pablo a su hijo amado, es una fe fingida nada más. Amén. La oración de Jesús nos enseña claramente que toda comunidad de discípulos o iglesia debe tener componentes con un propósito general que tiene que ver con la palabra de Dios. La palabra, dice Pablo, dice el Señor Jesús, que por la palabra de ellos conozcan la salvación, dice el versículo 20. Amén.
Punto número 3, ¿por qué es importante la unión? Porque refleja el carácter de Dios. Y su oración, Jesús le pide al Padre, le ruega al Padre para que ellos sean uno, así como él mismo, el Mesías, con el Padre. Y le insiste de nuevo: Padre, así como nosotros somos uno. Esto afirma una insistente oración y nos recuerda a nosotros como iglesia que nosotros tenemos que tener el mismo énfasis dentro de la iglesia. Amén. Yo no sé si tú tienes algo con alguien dentro de la iglesia, o no necesariamente dentro de la iglesia, pero tal vez con el vecino, tal vez con tu amigo, colega que trabajas en la oficina donde tú laboras, o con un miembro de la familia que las cosas a veces nos chocan y puede ser irritante tal vez sus formas de actuar, sus palabras, sus gestos. Pero el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos que soportar a veces. Él nos quiere enseñar paciencia con esas acciones que nosotros experimentamos a través de otros. Amén. Yo recuerdo en el seminario, yo tenía un hermano este hermano, cuando el maestro o el profesor hacía una pregunta, yo me quedaba callado, porque yo por lo regular soy así, me gusta escuchar y observar, analizar el ambiente espiritual, así soy yo. Pero este hermano siempre me levantaba la mano y siempre contestaba incorrectamente. Yo le decía: Señor, ¿por qué no baja la mano y deja que otro conteste? Amén. Como que me irritaba a mí, hasta que un día le iba a decir: ¿sabes qué? Te aconsejo que mejor. Y el Espíritu Santo me dijo: no, momento, yo te estoy enseñando una lección a ti. En el futuro tú vas a tener ovejas. Vas a tener ovejas que de esa misma forma irán a actuar. Pero el trabajo de un líder, la capacidad de un líder, es de poder y entender a esa oveja. Así como Jesús tuvo la capacidad de tener esa paciencia con cada uno de los discípulos. Amén. De sus 12 discípulos. Y eso solo se llega a poder entender con el poder del Espíritu Santo. Amén. El ser trabajado, procesado por el Espíritu Santo. Y es lo que falta hoy en la iglesia para que esa unidad llegue a ocurrir. Amén. Quiero que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 2. Ya vamos a terminar con este versículo, termino. 2 de Pedro, capítulo 2, 1-5. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, dice Pedro, que introduciendo encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad es blasfemado, será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para hacerse reservados ante el juicio final, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo antiguo. ¿Cómo? Yo pregunto, ¿cómo el Señor nos irá a perdonar? Mi primera oración no es sobre mí a veces. Mi primera oración es sobre el pueblo de Israel. Después mi segunda oración es por la iglesia. Entonces de ahí oro por mí. Pueblo amado, iglesia, oremos por la iglesia, que camine en santa unidad. Amén. Pongámonos de pie. Y en conclusión voy a terminar. Dios
Dios nos conceda la gracia de ser una congregación, una familia unida para proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Los creyentes en la actualidad no estamos ajenos a los problemas que faltan de falta de unidad. Es evidente que las iglesias tienen problemas de unidad hoy en día. Amén. Una iglesia con falta de unidad, se limita a sí misma. Se limita a poder que el Espíritu Santo use las herramientas que hay dentro de la iglesia. Amén. Recordemos que Jesús pasó 3 años y medio, por así dar un número más o menos así exacto, 3 años y medio con sus discípulos, trabajando Jesús día y noche, haciendo milagros, prodigios. Amén. Hoy por hoy, nuestra meta de la iglesia y líderes y miembros debería ser crecer. Amén. Tener una meta, ponernos una meta. ¿A dónde quiere el Señor que yo llegue? ¿Qué es lo que el Señor me demanda a mí como su hijo, como su hija en la iglesia? Porque sé que hay metas materiales y sé que el Señor te quiere bendecir, pero el Señor está más interesado en tu vida espiritual. Amén. El Señor quiere producir, quiere expandir, crecer, que tú crezcas, que eches raíces. Amén. Y nosotros tenemos que ser sabios, usar discernimiento donde el Señor quiere que nosotros crezcamos. Amén. Y por eso tenemos que caminar en unidad. Sé que le estoy predicando a un pueblo hispano que muchas veces, y yo conozco a mi pueblo hispano, a veces es arrogante, a veces hasta envidioso. Pero la envidia no va con el poder del Espíritu Santo. La envidia no va con la palabra de Dios. Amén. Porque el mismo Jesús los mandó a su obra, a su misión. Y después que los discípulos, Jesús partió y se quedaron sus 12 discípulos. Cada discípulo tuvo un discípulo íntimo. El que más me llega a la mente ahorita es San Juan. Él levantó a un discípulo llamado Policarpo de Esmirna. ¿Quiénes han escuchado de él? Y este hombre lo querían quemar vivo en el Coliseo.